Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a los webinars de FM Market. Y bueno, mientras se terminan de conectar el resto de asistentes, ¿vale? Bueno, pues para los que no me conozcáis, os hago pues una breve presentación y, y así un poco, bueno, pues para que sepáis un poco qué es lo que hago, ¿vale? Soy José Alberto García, soy trader profesional y eh, analista técnico por parte de, bueno, pues de un fondo de inversión y banca privada, ¿vale? También trabajo para distintas entidades de cara a lo que es la formación, mentorías y bueno, es un poco lo que vemos aquí cada semana con los webinars. Y bueno, siguiendo con la trayectoria de todas las semanas, de cara sobre todo a final de último trimestre, que ya veremos algunos webinars con operaciones en vivo, ¿vale? Bueno, pues sí es verdad que, bueno, siempre quiero recordar esto para que no se os haga muy pesado, bueno, que siempre es bueno, sobre todo para los que estáis empezando, que es para quien va dirigido estos webinars de cada semana. Y bueno, pues para que lo tengáis en cuenta que en breve, ¿vale? Pues tendréis la posibilidad de asistir a eso, a operaciones en vivo, para que veáis un poco cómo trabajo, cómo hago los análisis previos, cómo ejecuto las operaciones y bueno, pues también interactuar también con vosotros para que se recuerde pues todo lo que hemos ido dando a lo largo del año, ¿vale? Y bueno, para que veáis un poco que es bueno tener la parte de lo que es la formación teórica y técnica y luego ya viendo la práctica, ¿vale? Recordaros, como siempre, que los webinars se graban, ¿vale? Por lo tanto, no pasa nada si tenéis que marcharos un poco antes, ¿vale? Durará en torno a entre 40 a 45 minutos aproximadamente, porque luego se incorporará otro compañero para dar otro webinar. Y bueno, lo que decía, que se graba, entonces se sube siempre una semana después a las distintas plataformas del broker, ¿vale? Y lo tendréis a vuestra disposición para lo que es vuestros apuntes y demás, ¿vale? Cualquier duda, como siempre, tenéis a vuestra disposición el chat para que me realicéis, bueno, pues lo típico, cualquier duda que tengáis o consulta respecto del webinar de hoy y intentaré contestaros sobre la marcha si voy bien de tiempo y si no, pues dejo unos minutos al final del webinar y os las contesto todas, ¿vale? En principio, si no me decís nada, entiendo que veis perfectamente la presentación, ¿vale? Y me escucháis perfectamente. Si no fuese así, por favor, me decís algo a través del chat. Y, y bueno, y eso es un poco, hoy vamos a hablar de una parte importante, aunque sí se ve en varios webinars a lo largo del año, sobre Forex, los pares de divisas y un poco de cripto, ¿vale? Porque lo que es la parte de cripto sí la lleva más otro compañero que es mucho más experto en la materia, pero sobre todo es un poco para que tengáis las nociones de inicio, ¿vale? Y los conocimientos más básicos, un poco por conocer un poco, como os he dicho, la parte importante que es la del Forex para mí, que es para a lo que me dedico y a lo que llevo, pues eso, en torno a 14 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación. Perfecto, Gisela, muchas gracias. ¿Vale? Si a lo largo, porque a veces falla por la conexión, si a lo largo de la presentación se parara o no se me escuchara bien, me cortáis y me escribís y yo intento, intento resolverlo sobre la marcha. Por eso digo, porque a veces, como la conexión va desde la plataforma interna de la sede central del broker, a veces falla un poco, ¿vale? Perfecto, bueno, pues como decía, hoy vamos a ver de nuevo una parte importante de lo que es el broker en sí y sobre todo dentro de la bolsa, algo que, bueno, pues a lo que me he dedicado los últimos 12 de los 14 años que llevo aproximadamente y bueno, pues al final cada uno decidirá
cada una decidirá si quiere formarse más en Forex, en criptomonedas, pero van muy de la mano. Pero bueno, se verá un poco las diferencias bueno, pues de la regulación que pueda tener o no, si está controlado o no, pero bueno, para que lo conozcáis un poco. Insisto, esto va más dirigido para, sobre todo, como siempre lo digo, para futuros traders que están empezando, ¿vale? O incluso inversores que quieren conocer un poco cómo va y si luego lo quieren hacer de manera individual, ¿vale? Como siempre, bueno, pues un poco para recordar de lo que se trata, ¿vale? Entonces, hablando un poco de todo, pues siempre viene bien conocer de dónde procede todo, ¿vale? El Forex, ¿qué son? ¿O qué es el Forex en este caso? Son las iniciales que se conocen en inglés, Foreign Exchange, y bueno, pues también es conocido como el mercado de divisas, ¿vale? Debido a que, en este caso, pues el mercado es donde se suelen comprar o intercambiar lo que son las divisas a nivel mundial, ¿vale? Es el mercado financiero más grande, si no lo sabíais, ¿vale? A nivel mundial, ya que diariamente se negocian más de 5, casi 6 billones de dólares, ¿vale? Para que veáis un poco la magnitud que pueda tener, ¿vale? Entonces, es la suma, para que lo sepáis un poco, la cantidad es mayor que la suma de todas las bolsas de valores del mundo, ¿vale? A día de hoy, las negociaciones del mercado de divisas tienen lugar dentro del llamado mercado interbancario, el cual funciona a las 24 horas del día, desde el domingo de madrugada al viernes, ¿vale? Es que se apertura cuando es el domingo de madrugada, ¿vale? Y se cierra el viernes. Los 5 días de la semana, Forex opera gracias a esa red interbancaria global que se distribuye en 4 centros financieros principales, ¿vale? Que cubren todas las franjas horarias. Londres, Nueva York, Sydney y Tokio, ¿vale? Por eso digo que al final, con independencia de dónde estéis o sobre qué horario os soláis manejar, pues va a dar igual porque tenéis acceso prácticamente no, prácticamente no, a todo, ¿vale? A todos los mercados dentro del Forex, ¿vale? Entonces, dentro de los tecnicismos o términos importantes que debéis de conocer dentro del mercado, sobre todo, lo digo más que nada por los que no conocen prácticamente nada, y hay pues unas 8, 10, 12, 15 palabras aproximadamente que debéis de reconocerlas y saber su significado, porque la vais a tener en cuenta. Obviamente el que pues, maneje muy bien el inglés, porque es el idioma que se usa prácticamente a nivel mundial, pues fantástico, ¿vale? Entonces, en Forex, las cotizaciones de los pares de divisas, como bien se ven en la presentación, se expresan con dos precios de referencia. Por ejemplo, en el caso, aquí son informaciones que pongo yo aquí, pero no quiere decir que esté actualizado. De hecho, aquí el euro dólar ya, si no lo sabéis, ya lo digo yo, ha llegado a estar recientemente por debajo, ha tenido paridad, sube un poco, baja, es decir, que está como hacía años, ¿vale? Entonces, bueno, para que sepáis un poco cómo va. Dentro del euro dólar, pues eso, a 1,15, ¿vale? 1,1534, 1,1536. El precio de la izquierda se conoce como el precio de bit y el precio de la derecha como el precio de AX, ¿vale? El bit y el AX lo vais a encontrar dentro de la plataforma, que es lo que viene cuando vayáis a clicar, cuando vayáis a introducir una operación, ¿vale? Tanto el precio de compra como de venta, ¿vale? El precio bit es el precio que el mercado está dispuesto a pagar para comprar el par de divisas, por lo que es el precio de venta para el operador, ¿vale? Es como cuánto estoy yo dispuesto a pagar por lo que me ofrece el operador, ¿vale? Y el precio AS es el precio que el mercado está dispuesto a vender el par de divisas, ¿vale? Por lo que es el precio de compra para el operador. La diferencia entre ambos, y aquí está en este párrafo, es algo que tenéis que tener muy en cuenta, porque lo vais a tener día sí, día también, con independencia de si estáis con una cuenta demo como si estáis con una cuenta en real, ¿vale? La diferencia entre ambos precios se conoce como el spread, ¿vale? Es el coste, quedaos con esa palabra, el que no lo conozca, por supuesto, el coste de la operación en Forex. Es lo que me va a cobrar, lo que nos va a cobrar a nosotros el broker, ¿vale? Por cada operación, ¿vale? Entonces, en nuestro ejemplo, como ponía aquí, el diferencial es de 0,002
y este diferencial se suele medir en pips. El pips, la palabra pips es algo que también lo vais a usar diariamente cada vez que hagáis una operación, ¿vale? Son puntos porcentuales, pero bueno, el pips, quedaros con lo que es el nombre pips. En este caso, el spread sería de 2 pips, ¿vale? ¿Qué es el pips? El pip, perdón. Como decía, el punto porcentual. Es la medida del movimiento más pequeño del tipo de cambio. Es decir, es como si empezáramos a reducir al máximo el precio, ¿vale? Pues bueno, aquí viene un poco cómo conocerlo. El tipo de cambio de un par de divisas en Forex. El PIB, como decía, es una unidad que ya está a nivel global estandarizada y es la cantidad más pequeña según la que una cotización de una moneda puede cambiar, ¿vale? Por eso decía lo de 0,002, ¿vale? Pues ese 0,02 es la parte más pequeña. Para la mayoría de los pares, un PIB es el equivalente a una variación del 0,01. Y para qué momento, con el tema de los porcentajes y de lo que es la parte más matemática y demás, no os agobiéis si no lo entendéis, porque como lo vais a ver constantemente, sí es verdad que luego es bueno que tengáis vuestros apuntes para que os sea más sencillo, ¿vale? Pero no os agobiéis, porque al final, como lo vais a usar tantas veces, va a ser algo que no os va a costar nada, ¿vale? Entonces, es sencillo de comprender, pero no quiero que os confundáis al principio o os dé esa sensación de agobio de hoy yo no soy de números o soy muy poco de números. Obviamente, cuanto mejor se nos den los números, pues mucho mejor. Pero bueno, para no descartar, no quiere decir que si no lo conocéis no va a ser bueno para vosotros. Entonces, repito, para la mayoría de los pares, un PIB es el equivalente a una variación de ese porcentaje, de ese 0,01, ¿vale? O a un 1% de 1, ¿vale? Entonces, este porcentaje en términos absolutos es igual a, como decía antes, 0,0001, que es la parte más pequeñita, que es el PIB, ¿vale? ¿Qué es un lote en Forex? El lote es otra cosa que lo vais a tener muy en cuenta constantemente cada vez que vayáis a operar. Y lo tenéis que tener muy en cuenta y controlar muy bien porque os va a permitir saber qué operación vais a meter, qué cantidad, a qué equivale, el apalancamiento, que ahora lo veremos también, para el que no conozca, pues ese préstamo, entre comillas, que nos cede el broker, como es el apalancamiento, pues si no conocemos bien cómo funciona el lote, o qué sentido tiene el lote, o a qué supone, o a qué interviene, ¿vale? Pues también podemos equivocarnos a la hora de operar, ¿vale? Entonces, en el trading, el término lote lo utilizamos para designar el número de unidades estándar de un activo, ¿vale? Para operar con él. En Forex, un lote comprende 100.000 unidades, ¿vale? O 100.000 euros, como querráis llamarlo, ¿vale? Por eso está la opción, no todos los brokers, pero sí la gran mayoría, sobre todo los buenos, os van a ofrecer lotes, mini lotes y micro lotes, ¿vale? Para, bueno, pues en función de la capacidad económica de cada uno y sobre todo del riesgo que querráis asumir a lo largo de, bueno, pues de las operaciones. Por lo tanto, si por ejemplo se emite una orden para comprar un lote del par de divisas euro-dólar, lo que estaríamos comprando son 100.000 euros, como he dicho. 100.000 unidades, 100.000 euros, ¿vale? Obviamente, no, no quiere decir que necesitamos 100.000 euros para acceder a ese lote. De ahí lo del apalancamiento que os decía previamente, ¿vale? ¿Qué es el apalancamiento dentro de los Forex? ¿Vale? Es algo muy importante, es una herramienta fantástica que nos va a permitir acceder a un mayor capital sin tenerlo nosotros. O incluso teniéndolo, pero no queriéndolo arriesgar, ¿vale? Entonces, por eso digo que es muy importante que lo conozcáis, que sepáis las ventajas y beneficios que tiene el apalancamiento, pero por supuesto el riesgo que comporta si no lo sabéis manejar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis que prestar especial importancia o especial atención, ¿vale? A la hora de entenderlo, a la hora de utilizarlo y sobre todo
a la hora de, bueno, pues operar, sobre todo, ¿vale? Como decía, el apalancamiento nos permite multiplicar el valor de la posición que nosotros, es decir, de la operación que vamos a mandar, ¿vale? Y depositar solo una pequeña cantidad del capital como garantía, porque el broker, por cada operación que nosotros vayamos a meter a mercado, vayamos a enviar, ¿vale? Nos va a exigir un aval, una garantía, ¿vale? Que eso, para el que ya lo haya trabajado, pues verá que cada vez que en la plataforma tengamos operaciones abiertas, se verá aumentada o disminuida la garantía que nos exige y, por lo tanto, el capital que tenemos a disposición de operar, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso, la garantía se denomina margen. Es el margen de riesgo, el margen de operatividad que vamos a tener. Dirías como, oye, yo te he prestado X, ¿vale? 10, por poner, 10 para que tengas ese margen mayor, pero tú de esos 10 me tienes que dar a mí, tienes que tener tú en tu cuenta como mínimo 1. De esos 10 que yo te cedo, tienes que tener 1 que está ahí reservado y sobre todo está sin tocar, no lo puedes tocar. ¿Vale? Es como, oye, no, te he cedido 10, pero siempre vas a tener aquí como bloqueado 1. Si no tienes ese 1, no te permito operar, ¿vale? Entonces, esto nos permite que nuestras posiciones sean considerablemente más grandes que el capital que disponemos si cabe. Entonces, susceptible de aumentar la ganancia, pero también, por supuesto, la pérdida, ¿vale? Y de hecho, lo que suele pasar siempre, sobre todo al principio, y sobre todo les pasa, a mí también me pasó al principio, por supuesto, es que no controlamos el apalancamiento, vemos las distintas variaciones que tiene, de que si 1,20, 1,50, 1,100, 1,500, que hay algunos brokers que te ofrecen un apalancamiento de 1,500, ¿vale? Y es como, uff, qué maravilla. No, tenemos que tener cuidado porque se puede ir en nuestra contra, ¿vale? ¿Qué es el swap dentro del mundo del Forex? Aquí, obviamente, para el que vaya a hacer scalping, ¿vale? El swap es otra cosa que tenéis que tener en cuenta siempre y cuando, ¿vale? Hasta que no cambie la cosa, que cualquier día puede ser que varíe, pero no es el caso, que solo le afectará a trader que, como yo, como es mi caso y como es el de muchos, hagamos swing trading, es decir, que operemos a medio y largo plazo. Es decir, cualquiera de vosotros o de vosotras que tenga intención de hacer scalping o day trading, es decir, operaciones que se cierran en el mismo día, pues obviamente el swap no os va a repercutir. A los que hacemos trading a medio y largo plazo, es decir, que dejamos operaciones abiertas de un día para otro, el swap sí nos afecta. A veces nos cobrarán y a veces, bueno, pues se sumará como si fuese un capital adicional, ¿vale? Pequeñito, muy pequeñito, ¿vale? Pero el swaps, en definitiva, es, bueno, pues lo que nos va a cobrar el broker por dejar una operación abierta de un día para otro. Bien, como comento aquí en la presentación, ¿vale? Se utiliza para denominar al interés que se paga o se cobra, por eso decía que según qué nos pueden cobrar o nos pagan, ¿vale? Al final de cada sesión por mantener una posición de trading abierta más de una jornada, ¿vale? No sesión, sino jornada. Para calcular el swaps hay que tener en cuenta que si la posición tiene una duración de más de un día, pues, como decía, pagaremos un interés por la divisa que vende del par. Y en caso contrario, se cobrará un interés por la divisa que compra del par. ¿Vale? Entonces aquí si vamos en corto o en largo, es decir, si vamos hacia arriba o hacia abajo, es decir, si vamos a favor de que aumente el valor, pagaremos, y si vamos a favor de que pierda valor pues, bueno, pues el par, pues en este caso no, nos cobra, ¿vale? Es decir, cobraremos, perdón. La diferencia entre estos dos intereses es el swap, ¿vale? Si el interés de la divisa que se está vendiendo es mayor
que la divisa que se está comprando, el swap, será un coste para nosotros. En sentido contrario, como es normal, si el interés de la divisa que se vende es menor que el de la divisa que se compra, pues el swap será una ganancia para el trader. Todo esto lo tendréis, aunque parezca un poco tedioso por el tema de verlo así, ¿vale? Lo podría explicar más un poco con ejemplos, pero aquí por lo menos lo tenéis resumido para que la semana que viene, como siempre, pues lo tengáis a vuestra disposición y podáis hacer vuestras anotaciones, vuestros apuntes, como queráis. En lugar de iros a la red, que tenéis tropecientos mil bases de datos donde viene toda la información, pero viene mucho más amplia y muchas de los datos o la información no es necesaria al principio, ni al principio ni al final, porque lo importante, bueno, es un poco que dediquéis el tiempo justo y necesario en la parte de la formación. Tampoco hay que excederse, aunque siempre es bueno seguir formándose y sobre todo actualizándose, ¿vale? Pero por eso digo que no penséis que es vaya rollo todo el tema de la presentación, de la diapositiva, porque al final un poco es para que lo tengáis a vuestro favor, ¿vale? Entonces aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que el swaps es un impuesto o una tasa, como lo queráis llamar, ¿vale? Que nos va a cobrar el broker por dejar operaciones abiertas de un día para otro, ¿vale? Y si yo hago una operación, mando una operación ahora mismo y la dejo esta noche y mañana la sigo teniendo abierta, me van a cobrar, ¿vale? Que se reducirá, sí, o se deducirá del dinero que haya en ese momento en la operación. ¿Que voy a favor de tendencia alcista? Es decir, que el euro dólar siga subiendo, pues ahí me van a cobrar. Si voy en contra, si voy pensando como lo que está pasando, que es que el dólar va a aumentar su valor sobre el euro, pues ahí el broker me va a pagar a mí como trader, ¿vale? Entonces, es bueno que lo sepáis un poco de la diferenciación, ¿vale? Pero no os preocupéis porque es sencillo una vez que ya se tiene y sobre todo siempre y cuando os planteéis el ser inversores, o trader a medio y largo plazo, ¿vale? Para operaciones que se cierren como el scalping, que son en segundos, en minutos o en day trading, intradiario, que se cierra en 15 minutos, una hora, ahí no os van a cobrar más allá del spread. Obviamente tenéis que calcular cuántos cobran en función del broker, porque hay algunos que te cobran más que otros y bueno, es a tener en cuenta porque al final eso recae sobre vuestro capital. Par de divisa y organización. Un par de divisas se refiere a la cotización del valor, como es normal, de una moneda en comparación con otra, ¿vale? Es una comparación entre una y otra. La moneda cotizada en relación, representada primero, como es el caso del euro dólar, ¿vale? El euro, representada primero en el par de divisas. Es la moneda base, siempre, o la moneda de la transacción. Un par de divisas esencialmente muestra cuánto de la moneda de cotización se necesita para comprar la otra moneda. Esto es como si nos vamos de viaje al extranjero y requiere otra moneda que no es la nuestra, como por ejemplo el euro dólar. Si me voy a Estados Unidos, pues, puedo pagar con tarjeta, por supuesto, pero tengo la opción de irme al banco y decir, oye, cámbiame 1.000 euros por $1.000. O, perdón, cámbiame 1.000 euros a dólares. Hasta no hace mucho, pues siempre me iban a dar más dólares que euros. Hasta hace nada, pues ha estado como ha estado, ¿vale? Entonces, para que un poco el concepto lo tengáis bien claro, ¿vale? Entonces, eso es cuánto puedo comprar con la otra, ¿vale? En este caso, actualmente hay alrededor de 150 pares cotizadas. Siempre, al cabo de todos estos años, ha ido incorporándose para de divisas, ¿vale? Como es normal, le está pasando también a las criptomonedas. Al principio, todo el mundo conoce el Bitcoin, que era el que existía, y conforme ha ido pasando el tiempo, hasta la fecha, pues
no sé si hay en torno a 4 veces más o 5 veces más. Me refiero con carácter potente. Es decir, las criptomonedas aparecen y desaparecen. Este año han empezado a salir algunas. Pues oye, ha desaparecido, no ha durado ni 6 meses en algunos casos porque, bueno, pues o no se le ha practicado la intermediación que requiere, o directamente no tenía ni siquiera demanda y se ha quedado ahí, ¿vale? ¿Cuáles son los principales pares de divisas? Dentro de los principales, ¿vale? Que siempre hay más, pero sobre todo los principales, el euro dólar, libra dólar, dólar yen japonés o dólar estadounidense franco suizo, ¿vale? Son las principales, sobre todo por el volumen de negociación y la liquidez que tiene, ¿vale? Y aquí lo último que comento del volumen de negociación y liquidez tiene o recoge una importancia por encima de todo lo demás, porque en función del volumen de negociación y de la liquidez será más favorable o no para nosotros como trader, ¿vale? A mayor volumen de negociación y mayor liquidez, más negocio tendré, como es normal, y la liquidez me permitirá ejecutar las operaciones mucho más rápido, ¿vale? Porque al final, como hay tanta interacción, es decir, hay tanto trader, tanto banco, tanto fondo que están negociando, ¿vale? Pues si yo quiero vender a 4,2, por un ejemplo, pues alguien habrá rápidamente que me compre a 4,2. Si no hubiese mucho volumen, ¿vale? Pues a lo mejor quiero comprar a 4,2, pero nadie me vende a 4,2. Entonces tengo que esperar, aunque esto obviamente esto lo digo aquí muy tranquilo, pero dentro de del mercado es muy rápido, son milisegundos, ¿vale? Pero a lo mejor esos milisegundos, pues oye, nos puede suponer ganar más, ganar menos, perder más o perder menos, ¿vale? A ver, ¿qué hora es? Vale, vamos bien de hora. Entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta. Están los principales pares y luego están los exóticos, ¿vale? Hay muchos que, bueno, pues no le prestan mucha atención, pero, bueno, es bueno conocerlos por si en algún momento, bueno, pues queremos diversificar. Dentro de los pares de divisas exóticos están, bueno, pues como lo contrario de lo que había antes, poca liquidez y poco volumen de negociación. Carecen de profundidad del mercado, que es algo muy importante, ya lo conoceréis, el concepto de profundidad del mercado, ¿vale? Dentro de la profundidad del mercado hay una herramienta dentro de la plataforma, en este caso de MetaTrader 4 o 5 o cualquier otra plataforma, pero sobre todo esa, donde os da la opción de usar esa herramienta de profundidad del mercado. Y además es fantástica y si tenéis oportunidad os recomiendo que veáis cómo funciona la profundidad, qué aporta la profundidad del mercado y sobre todo qué ventajas y beneficios tiene el conocerla y el saberla usar e interpretarla, ¿vale? Porque no es algo muy complejo, pero requiere su tiempo de procesamiento, ¿vale? Y que son poco negociados, ¿vale? Entonces, la mayor parte del tiempo, estos pares de divisas exóticos pues tienen una interacción mucho más baja. Si os fijarais o tuviese cualquier un momento en el que pudieses abrir una ventana con el eurodólar y otra ventana con una moneda exótica asia-africana, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues veríais que el movimiento, la interacción, si ese zigzagueo del valor, ¿vale? Del activo, pues el eurodólar está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y en el exótico pues va mucho más lentita, porque no hay tanto movimiento, ¿vale? No hay tanta gente intentando especular con esos pares de divisas, aunque ya os adelanto que hay incluso fondos de inversión que dirigen parte de su estrategia a, bueno, pues este tipo de inversiones, ¿vale?
No a todas, no el 100%, ni el 50%, ni el 30%, pero a lo mejor un 5, un 10% en algunos casos que también, ¿vale? La mayoría de las listas de pares mayores también incluirían pues, las 3 mayores monedas vinculadas siempre a las materias primas frente al dólar, ¿vale? Si lo visualizamos todos juntos, los 7 pares de divisas suponen alrededor del en torno, aunque yo cueste aquí el 80, pues quizá un poquito más, 80, 85% de todas las operaciones en Forex a nivel global, ¿vale? Algunos también introducen en esta lista de pares importantes que no utilizan el dólar, como son bueno, como bien he puesto en la presentación, el euro libra, o incluso el euro franco, el yen, en fin, son como pares secundarias, pero que también tienen movimiento, ¿vale? Estos son cruces o pares cruzados, ¿vale? Que son los que no está el dólar. El dólar siempre va a ser prácticamente es como el inglés a nivel mundial, es como el idioma global que casi todo el mundo tendría que saber, porque al final entre uno y otro pues puedes hablar. Y aquí en Forex el dólar es, por decirlo de alguna manera, la moneda base, ¿vale? Y esto viene, pues, si mal no recuerdo, pues de la Guerra Mundial, donde prácticamente los países, o su gran mayoría de los países, lo que hicieron es ejecutar una deuda con Estados Unidos, y al final, pues para evitar que tú me pagues en yenes, tú me pagues en rublos, tú me pagues en liras, libras esterlinas, etcétera, etcétera, pues me pagáis todos en dólares y ya está. Pues, por eso se creó esa regulación y ese control sobre el dólar, ¿vale? Bueno, no sabéis, una anécdota. El par euro-dólar, bueno, pues es por mucho el par de divisas más superado a nivel mundial, el que más, ¿vale? El que más, de hecho hay muchísimos fondos, muchísimas SICAV, muchísimas inversiones donde el subyacente es el euro-dólar, ¿vale? No sorprende en este caso si tenemos en cuenta que enfrenta a la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, con la segunda mayor, que en este caso es la Unión Europea, aunque lo que es China está, como sigue así, se los comerá a los dos. Pero bueno, también es el par mayor más reciente, ya que el euro, pues, obviamente, entró en circulación en 2002. ¿Vale? Los dos mayores responsables de la volatilidad del euro-dólar son la Reserva Federal, ¿vale? Por parte de Estados Unidos, y el Banco Central Europeo, el BCE. En concreto, los tipos de interés que estos organismos, que son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, establecen. Si la Fed sube los tipos, por ejemplo, el dólar se verá fortalecido y hará que el eurodólar, por tanto, disminuya el precio. Que es un poco lo que está pasando, bueno, ahora pues, por la situación que hay ahora mismo, principalmente es por eso, por la inflación que hay también, por la recesión que ya ha entrado en Estados Unidos, flojita, pero está entrando. Ya ha entrado. Y luego, pues, bueno, por supuesto, por toda la situación que hay en Ucrania, con Rusia, que al final con la energía y demás, bueno, pues entre eso, la pandemia y todo, pues ha sido una vorágine. Entonces, esta información, por supuesto, ya lo vimos en otros webinars, sobre todo por el tema del análisis fundamental versus análisis técnico, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta, que es información que os va a venir de maravilla y es necesaria, ¿vale? Para que, bueno, pues hagáis un buen análisis previo antes de introducir una posición a mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis que tener en cuenta todo este tipo de información, de los cambios de tipo, cómo está el barril de petróleo, cómo está el gas, cómo está el maíz, cómo están las materias primas en general, un poco, pues el oro incluso, ¿vale? Influye un poco todo, pero tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Como es normal, bueno, pues, por el volumen de negociación que tiene el euro dólar, hace que al final su liquidez siempre sea muy alta. Y eso nos reporta seguridad a los que hacemos trading
con el par euro-dólar porque las operaciones son muy rápidas de ejecutar y voy a cobrar rápido. Hay mucha liquidez. No mando una operación y a lo mejor, que obviamente no va a haber problema, pero bueno, pues a mayor liquidez, mayor garantía vamos a tener. Lo que quiere decir es que los spreads suelen ser más competitivos, por lo tanto, mayor oferta, también mayor demanda y al final, pues bueno, los brokers de cómo estaban hace unos años, ahora, pues han ido bajando considerablemente los tipos que nos cobraban, ¿vale? Es decir, los spreads, incluso los swaps, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo importante tener en cuenta, ¿vale? Para que entendáis un poco también a la hora de imaginaros que este es estáis dentro de la plataforma MT5 o MT4, MetaTrader, y vais a comprar o vender. Pues le vais a dar una operación, vais a enviar una operación al mercado. Aquí es como un poco, pues lo tendríais para clicar, ¿vale? Que ponga un pipo, es un pip, ¿vale? Divisa base y divisa cotizada. El euro contra el dólar. Es decir, ¿cuántos dólares puedo comprar con el euro? ¿Vale? Clicaría a la derecha si quiero comprar, si pienso que va a subir la cotización del euro. Si pienso que es lo que está pasando y está pasando ahora desde hace son varios meses, con esa variación, pues le doy clic a la izquierda, que es pensando que el euro va a caer, ¿vale? Que voy a ir en corto, es decir, en corto a la izquierda, en largo a la derecha, ¿vale? Muchos inversores, para que lo tengáis en cuenta, notan que en el par dólar-yen el valor del tipo es mucho mayor que en la mayoría de los demás pares. Y esto se debe a que el valor relativamente bajo del yen frente al dólar nos hace que bueno, pues sea un poquito menor que el euro-dólar, ¿vale? Habitualmente se utiliza para el carry trade cuando un inversor pide más, es decir, pide más dinero prestado en un país que tiene tipos de interés bajos y en este caso va a invertir en un país que tiene tipos más altos, ¿vale? Es decir, yo soy una entidad que tengo, soy un país que tengo un tipo de interés bajo y con el dinero, es decir, con lo que vale mi dinero, pues me va a costar más llegar a comprar tipos de interés más caros, como el de Estados Unidos, ¿vale? O tipos más altos. Entonces el Banco de Japón ha tenido que combatir pues esas bajas tasas de inflación que ahora mismo están incluso con los mismos valores o parecidos valores a 2007, 2008, 2009, cuando estaba la cosa regulera, pero bueno, eso es lo de menos, un poco para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, como decía, por la inflación y el crecimiento durante muchos años y por ello ha impuesto pues esos tipos de interés un poquito más cerca del cero, incluso negativo. Eso obviamente no es bueno para los países, ¿vale? Esto ha llevado también pues, a que el yen sea ampliamente considerado como un valor refugio, que es como por ejemplo en materia prima el oro, ¿vale? Por lo tanto, ha llegado a producir pues esas subidas en el par dólar-yen en momentos de esa incertidumbre como es la de ahora, ¿vale? Muchos inversores en este caso, pues lo que vienen a considerar es que el dólar también suele ser refugio en momentos de crisis, como es el caso, por ejemplo en el par euro-dólar. Por tanto, podría complicar pues esos movimientos negativos futuros, que obviamente nos vamos a ver en el mes de septiembre, en el mes de octubre y ya veréis cuando acabe el año. ¿Vale? El par libra-dólar, ¿vale? El cable en este caso, que es como se le denomina, al cable submarino que solían transferir cotizaciones de compra y venta a través del Océano Atlántico, en referencia al pasado, bueno, pues, venerable del par. Antes de que el dólar estadounidense le quitara el puesto, la libra esterlina, es decir, la moneda del Reino Unido, se utilizaba como moneda de reserva mundial, ¿vale? Libra dólar y euro dólar comparten ciertas similitudes, principalmente, bueno,
en primer lugar, en este caso, aunque el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña, nunca adoptó el euro, incluso formando parte del euro, de la eurozona, aunque se haya salido hace poco, hace un año, ¿vale? Siempre formaba parte, pero tenía su propia moneda. Eso, bueno, pues entiendo que ya lo sabíais, pero sobre todo para los que estéis viéndonos desde otra zona del globo terráqueo, pues bueno, al final algunas cosas no las conocemos, ¿vale? Entonces, esa información es, bueno, pues un poco para que la tengáis en cuenta. Al contrario que ocurre con el dólar y la moneda sueca o el dólar yen, el dólar actúa como divisa cotizada en los dos pares, como decía al principio, lo que significa que ambos pueden subir cuando el dólar muestra debilidad al caer, ¿vale? Cuando está fuerte. Como todos los pares de Forex, ¿vale? Como todos. Las políticas de los bancos centrales que controlan las dos divisas que conforman en este caso el par libra-dólar, ¿vale? En este caso el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, no como antes el Banco Central Europeo. En este caso el Banco de Inglaterra versus Reserva Federal. Tendrán un impacto, bueno, pues bastante más significativo en su precio, ¿vale? Y aquí pues igual, la moneda suiza. El franco suizo entre las cuatro divisas principales puede parecer raro un poco a primera vista. Después de todo, Suiza no es una de las grandes economías, como si lo sería la zona euro, Japón o el Reino Unido. Al igual que el yen, el franco suizo le debe gran parte de su popularidad, pues ese estatus de valor refugio, y esto al final lo convierte pues en esa divisa muy operada en momentos de incertidumbre, como es actualmente la que hay, económica y sobre todo confusión en los mercados. Siempre que haya esa cierta rareza en el mercado, esas dudas, pues es bueno diversificar o tener cierta parte de nuestra cartera, ¿vale? De operaciones en valor refugio. Viene bien. Da igual si es en Forex, da igual si es materias primas, que también, por ejemplo, puede ser el oro, que como se dice, cuando el petróleo va mal, el oro va bien, y viceversa, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, al final, lo que pretendemos nosotros, tenemos que contemplar nuestro trading como también si fuésemos inversores, porque al final empezaremos con nuestro capital. Bueno, empezaremos porque yo obviamente me dedico también la parte profesional a gestionar el patrimonio de los clientes de donde yo trabajo, pero en vuestro caso, pues no. A día de hoy, por ejemplo, aquí en España no se puede operar a terceros como persona física. Por lo tanto, aquí obviamente no. El concepto, primero empezaréis con vuestro capital y luego ya veremos, pues, no se sostiene porque, salvo excepción, como no hay una licencia para trader minoristas aquí en España, salvo que trabajes en una entidad intermediaria, como puede ser un broker, como puede ser un fondo de inversión o, bueno, o el mercado en sí. Pero bueno, que al final me voy. A ver, son menos cuartos, vamos a ir terminando. Entonces, bueno, un poco para que tengáis los conceptos de los pares de divisa en sí, ¿vale? Que en este caso, en este par, que son también pues muy manejados, se trabajan mucho, pero no tanto como euro-dólar o libra-dólar, ¿vale? Incluso el dólar-yen. Entonces, cuando la volatilidad del mercado es baja, el franco suizo tiende a seguir pues, los movimientos del euro, ¿vale? Va muy de la mano, ¿vale? Y aquí igual. Tampoco no nos vamos a exceder mucho. En este caso, son las divisas que habitualmente se relacionan con las materias primas. Nos vienen a reflejar así el papel tan importante que los recursos naturales juegan, lo que son las materias primas en la economía, y bueno, pues representa lo que es, en este caso, en este par, ¿vale? El dólar australiano con el dólar americano, ¿vale? Entonces, va muy vinculado con la minería, con la ganadería bovina, la lana, el trigo, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho la materia prima y operarla también. Si se conoce bien y se sabe trabajar con ella, podéis obtener grandes operaciones o importantes operaciones a vuestro favor, tanto en el par euro-dólar como en la materia prima. Entonces, los precios de las materias primas pueden tener gran influencia en los movimientos
de este par de divisas, ¿vale? Igual, un par de divisas clave que refleja la relación entre el Reino Unido y la zona euro, el euro-libra, ¿vale? Se ha vuelto especialmente interesante después de que, bueno, el valor del Reino Unido votara a favor de, como decía, en 2016 el Brexit, y aquí, pues un poco igual. Yo hasta que tengo recuerdo así, casi siempre la libra está por encima perdón, del euro, y ya ni qué decir del dólar, ¿vale? Para que os deis cuenta el empaque y la capacidad que tiene el Reino Unido de manejar el mercado, ¿vale? En este caso aquí igual son los pares menores o cruzados. Los pares de divisas cruzados menores son pares que no incluyen al dólar, ¿vale? Pero que sí incluyen al menos una de las otras tres divisas importantes, que son el yen japonés, la libra británica o el euro, ¿vale? Y bueno, pues un poco para ir terminando, porque la segunda parte de las criptomonedas la vamos a ver la semana que viene, porque si no, no nos da tiempo a dejar al compañero, ¿vale? Y perdón por matizar esto, porque al final este webinar eran 2 webinars que tenía que haberse dado la semana pasada, pero bueno, por motivos de vacaciones y demás de las compañeras y compañeros del broker, pues he tenido que posponer. Entonces, por eso vamos a ver ahora una parte y la otra parte que son de las cripto, la semana que viene, si no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, un poco para que nos veáis la diferencia entre el largo y el corto, es decir, ir a favor o en contra, perdón, de mercado, ¿vale? Si yo pienso que la tendencia es que el valor de un activo suba, pues voy en largo. Si creo que va a ir perdiendo, valor, pues voy en corto, ¿vale? Y pues eso. Ir en largo es cuando un trader compra un activo esperando que su valor aumente, ¿vale? Y en corto, pues cuando un trader o inversor vende el activo esperando que, bueno, pues el precio disminuya. Por eso, una de las ventajas, una de las características que a mí más me gusta del Forex es que no en todos los valores se puede hacer, en todos los subyacentes, es operar contra el mercado, es decir, pensar que algo va a caer, va a perder valor y beneficiarnos de ello, ¿vale? No es que sea efectos sociales, no es que sea muy, muy, muy ético, ¿vale? Pero así funciona el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, al final nos podemos permitir el lujo, entre comillas, de, bueno, pues de saber aprovechar el mercado, esté como esté. Tendencia alcista, tendencia bajista, y ir en contra del mercado, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, pues con la parte del gráfico, aunque bueno, al final entiendo que todos y todas lo conocéis, sabéis cómo funciona, y si no, es necesario que obviamente conozcáis y entendáis qué es un gráfico, qué tiene el gráfico, que lo conforma, y bueno, pues conocerlo un poco, ¿vale? En este caso, bueno, pues lo que nos van a mostrar es la evolución del precio, del valor de un activo o de un instrumento financiero a lo largo del tiempo, ¿vale? Cuando hablo de gráficos, en este caso de trading, me estoy refiriendo siempre de forma genérica a gráficos de Forex, de bolsa, criptomonedas, futuros, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya que al final, bueno, pues la representación es similar. Entonces es eso un poco lo que viene a decir, ¿vale? Y bueno, pues dejaré, no me habéis hecho ninguna pregunta, pero bueno, por si acaso tenéis algún tipo de duda o consulta, os dejo un par de minutos en el chat para que me preguntéis. Recordaros, mientras tanto me hacéis o no alguna pregunta, se va a dividir el webinar, ¿vale? Esta es la parte más de Forex y luego la de cripto, ¿vale? Pues con menos énfasis, ¿vale? Porque eso sí lo veremos más adelante con la ayuda de nuestro compañero. Haremos un webinar más en vivo se nos verá también la cara, porque aquí como tenemos que ver la presentación de las diapositivas, pues la tontería que se me ve abajo
en un recuadrito la cara, así que luego ya me veréis un poco más y así, bueno, me podréis poner cara más allá de lo que veáis en los links que os mandan por correo electrónico. Y eso, entonces, la semana que viene, si no pasa nada, volveremos a vernos el jueves. Algunas veces se cambian por necesidad y por demanda, se cambia a un día antes o dos, al martes probablemente, pero no es el caso, pero digo para que lo tengáis en cuenta, porque a veces, para que estéis pendientes en vuestro correo electrónico de que os mande la información de que se adelanta el webinar, ¿vale? Y así no os lo perdáis, aunque bueno, como tenéis a vuestra disposición el poderlo visualizar una semana después, pues fantástico, ¿vale? Y bueno, pues entiendo que como no preguntáis, una de dos, o lo he hecho fantásticamente bien como siempre, o os he aburrido demasiado. Entonces, agradeceros de nuevo una semana más que estéis aquí conmigo y con el resto de asistentes. Que terminéis bien la tarde-noche y que disfrutéis del fin de semana, ¿vale? Nos veremos, si no pasa nada, la semana que viene. Y nada, cualquier duda que tengáis, consulta sin problema, siempre la podéis hacer. Y veréis todo en este caso, toda la parte, todos los años lo hago igual. Es decir, se hace un poco cuesta arriba lo que es la parte más teórica, pero luego queda fantástico, sobre todo porque es mucho más saludable, por decirlo de alguna manera, cuando hacemos el trading en vivo, porque os voy exponiendo paso por paso lo que hemos ido viendo. Me veis cómo hago trading con dinero real, en vivo, podéis interactuar, podéis hacerme las dudas, las consultas que queráis, y como hay varias jornadas de trading en vivo, ¿vale? Pues así, obviamente, porque una hora ya me gustaría estar un poco más a veces, pero no entre 50 minutos, una hora no me da para más, porque hay otros compañeros que tienen otras clases también después, otros webinars y ponencias en distintos países también, con distintas franjas horarias, y bueno, pues para que lo sepáis. Pero bueno, sobre todo eso, que siempre lo digo, que es bueno que, pues eso, recabéis toda la información necesaria sea para Forex, sea para materias primas, sea para, iba a decir, commodities, criptomonedas, etcétera, cualquier instrumento financiero, cualquier valor, es bueno porque al final todo esto es importante, lo podéis practicar con todo. Y luego ya, pues que cada uno, si quiere indagar un poco más y abrir un poco más la información, pues fantástico, ¿vale? Pero es bueno que tengáis esto en cuenta porque luego lo vamos a ver en el trading en vivo y vais a ver o vais a entender mucho más todo lo que he ido hablando en los webinars a lo largo del año, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poquito más sencillo de entender a la hora de la práctica, así que nada, que insisto, ni no os quito más tiempo, que va a empezar el compañero. Muchísimas gracias una semana más. Espero que, bueno, pues hayáis estado entretenidos y nada, la semana que viene nos vemos si no pasa nada. Y lo dicho, buen fin de semana. Que disfrutéis. Un abrazo para todos y para todas.